Hola hermanos, el día de hoy, 28 de marzo del 2022, es lunes de la cuarta semana de Cuaresma. Ay, Señor Jesucristo. Bueno, ya vamos bien adelantraditos, ya saben, un par de semanas y estaremos en Semana Santa. Ok, bueno, hoy les voy a hablar de un beato, fue beatificado un poco tardíamente, hasta 1831, pero fue muy influyente durante lo que debería de ser el inicio de la Edad Nueva, porque la Edad Nueva comienza en el año 1300. En fin, cuando se celebra el primer gran año santo, en tiempos de Bonifacio VIII. Se trata de Enrique Suso. Fíjense, él realmente, su apellido era de Borg, pero resulta ser que prefirió ponerse el apellido de la mamá, porque la mamá era una mujer santa, que era Sus, y no el del papá, porque el papá parece que llevaba una vida bastante pobrecito, era alcohólico y padecía de muchas cosas, muchas taras, digamos, desde el punto de vista moral. Bueno, él nace, algunos dicen en el 1300 en Constanza, otros dicen que en el 1295. Por ahí. Según ¿cómo les diría? Sus escritos, tendría que ser en el año 1300. Pero ya les digo, pero hay algunos que dicen que no. El Orologio Sapientiae se llamaba, el libro de la sabiduría. Tiene varios escritos, fue muy importante para el Tomás de Kempis, es decir, para la devotio moderna, un gran místico. Entra con los dominicos cuando él tenía apenas 15 años, ahí mismo en Constanza, le toca moverse a Ulm, en varios lugares, gran predicador en toda la zona de Austria, de Baviera, de Suabia, de los Países Bajos. Bueno, insigne predicador, encargado del convento en varias ocasiones, amigo del maestro Eckhart, parece que fue también compañero de Taulero. Van a decir, padre, todo lo que nos está diciendo ahorita nos está perdiendo. Miren, son los grandes místicos de esta época, son los grandes escritores de la época, pero al mismo tiempo alguno de ellos terminará cayendo en la herejía. Y entonces de ahí el problema, ¿no? Él tiene que debatirse y encontrar propiamente el equilibrio, y eso es lo complicado para él, eso es lo realmente complicado para él. Miren, insisto, es un escritor prolífico, le tocó sufrir cualquier cantidad de calumnias, ustedes no tienen idea, porque él, más que predicador, era un buen director espiritual. Y entonces tenía muchas personas que lo buscaban en dirección espiritual, pero claro, cuando él descubría que algunas de estas personas andaban bastante mal, entonces empezaron a generar calumnias, dijeron que era un hereje, que había cometido varios sacrilegios, o incluso un muchacho loco. Siempre nos pasa, no sé si en las diócesis de ustedes pasa, pero siempre aparecerá por allá un jovencito que intenta engañar a los sacerdotes, los acusa de un montón de cosas. Aquí en mi diócesis eso ha pasado un montón de veces, por eso hay que ser muy prudentes, ¿no? Hubo una señora a la que él le quiso ayudar y terminó acusándolo de que tenía un hijo con ella. Ay, Dios mío, ya les contaría yo también todas las experiencias de este estilo, o sea, realmente calumnias y mentiras, y ahí va teniendo uno que soportar, a veces viniendo hasta de los mismos hermanos sacerdotes, oigan, es una cosa terrible, pero ya él se mantuvo firme. Tuvo muchas visiones de la Virgen, es muy interesante, la Virgen se le aparecía y la Virgen le hacía ver qué era lo que tenía que hacer, cómo mantenerse firme y sobre todo muy paciente. Hay que pedirle a la Virgen que nos ayude a ser pacientes, yo no lo soy para nada. Va a morir, fíjense, realmente, y aquí es donde entra el detalle, él muere el 25 de enero de 1365, otros dicen 1366, por eso les digo, pero fíjense que la fiesta se coloca el 28 de marzo, bien interesante. Lo único que encuentro yo en relación es que en el orologio, en el reloj de la sabiduría, pues como se llamará uno de sus libros más interesantes, él habla de que fue el día de su conversión. Entonces muy probablemente a eso se refiere y por eso se colocó el 28 de marzo. Ya les digo, mucha influencia de parte de él para los grandes místicos, le leyeron los místicos de la época, lógicamente, ya les digo, lo llegarán a leer, incluso Teresa, la influencia será sobre Teresa, sobre Juan de la Cruz más adelante, pero es un escritor interesante. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Hoy vamos a comenzar el ciclo de Juan, Sí, porque de aquí en adelante vamos a leer en el Evangelio, el Evangelio de Juan, o sea, por eso les digo, el ciclo de Juan. Vamos, pero la primera lectura está tomada del libro de Isaías, del capítulo 65, versículos del 17 al 21. Esto dice el Señor: voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya no recordaré lo pasado, lo olvidaré de corazón. Señarán ustedes de gozo y de perpetua alegría por lo que voy a crear. Convertiré a Jerusalén en júbilo y a mi pueblo en alegría. Me alegraré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. Ya no se oirán en ella gemidos ni llantos. Ya no habrá niños que vivan pocos días, ni viejos que no colmen sus años. Y al que no los alcance se le tendrá por maldito. Construirán casas y vivirán en ellas. Plantarán viñas y comerán sus frutos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué belleza, ¿no?
Después del domingo de la alegría, después del cuarto domingo de Cuaresma, el domingo letare, seguimos en la alegría. Claro, el capítulo 65 de Isaías es lo que se conoce como el tercer Isaías, el Isaías que ya regresa del desierto, ya está en Jerusalén, y entonces por eso la alegría. Y esa promesa de Dios, voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Yo les digo, cada vez que leo esto, porque está también en el libro del Apocalipsis, ¿no? Me recuerdo, y perdón, que se me viene a la mente así, ustedes sabrán si también tienen ese recuerdo, cuando Jesús, camino al Calvario, según la película de la Pasión del Cristo de Mel Gibson, se encuentra con la Virgen sale a su encuentro, cuando lo mira, se miran a los ojos y él le dice, madre, ¿no ves que hago yo todas las cosas nuevas? Está cargando la cruz y él está haciendo todo nuevo, así es. En la cruz todo se renueva. Para allá vamos, a renovar nuestra vida. Y dice el Señor Jesús, yo no recordaré todo lo pasado. De corazón se me va a olvidar, dice el Señor. Qué belleza. Imagínense volver a la casa del Padre como el hijo perdido de ayer, ¿no? Y encontrarnos con que no se acuerda Dios de lo que yo hice. No, Dios tiene mala memoria. Dios tiene pésima memoria. No se acuerda cuando nos arrepentimos. Ese es su gran corazón. Se llenarán ustedes de gozo, de perpetua alegría por lo que yo voy a crear. Hacia allá nos está llevando, hacia el gozo, a la alegría de algo nuevo que está queriendo hacer en nosotros cuando nos convirtamos, cuando nos decidamos a volver a la casa del Padre. Bueno, vamos, el Evangelio. Es el segundo de los signos. Juan, capítulo 4, versículos del 43 al 54. En aquel tiempo Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dijo, si no ven ustedes señales y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió, Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Jesús le contestó, vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iban llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué horas había empezado la mejoría. Le contestaron, ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho, tu hijo ya está sano. Y creyó con todo lo de su casa. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ok, recuerden en el Evangelio de Juan, que comenzaremos a leer, como les digo, de corrido en estos días, y de hecho hasta el domingo lo vamos a leer, no hay milagros, sino hay señales, hay signos. Aquí la traducción mexicana dice señales milagrosas, está bien, no hay ningún problema. Fíjense a dónde apunta el tema, ¿no? Jesús, que no es, claro, le admiran porque lo vieron a famoso, el Galileo más famoso en ese momento. Entonces, allá en Jerusalén lo vieron y todo el mundo lo recibe bien, pero se topa con esta realidad. Miren, esta curación de este hijo del funcionario real recuerda la curación de la hija de Jairo, recuerda la curación del, ¿cómo se llama?, del criado de aquel centurión, ¿se acuerdan? Es decir, todo tiene características muy, muy similares, ¿ok? O sea que puede ser que se entrelacen, puede ser personas diferentes, no importa. Pero miren el gesto, está en Cafarnaúm y el funcionario real va hasta Caná para buscar al Señor Jesús. Esto es un elemento bien importante, va hasta Caná para encontrarse a él. O sea, lindo esto, ¿no? En el mismo lugar donde Jesús había hecho un signo que todo el mundo recordaba. Perfecto. Pero el signo en este caso no es el milagro de la curación del muchachito. Quiero que me comprendan. Claro que lo es. Pero a lo que me refiero es la fe en la palabra. El hombre creyó en lo que Jesús le decía y se puso en camino. Ayer hablábamos del hijo que regresa a la casa del padre, se puso en camino. Bueno, hay que ponerse en camino, hay que confiar en Dios. O sea, la verdadera conversión ocurre cuando yo confío en Dios, cuando yo me abandono en Dios. Y esto es bien necesario, es bien importante. Cuando nosotros somos capaces de comprender que lo que Dios nos dice, lo que Dios nos promete, se cumple. Y Él está siempre atento a nosotros. No quiere que andemos buscando signos y señales y manifestaciones. Hay gente que en su, ¿cómo les diría?, en su inmadurez de fe, pues siempre anda pidiéndole al Señor signos y pruebas de que le confirmen que le quiere. Y no, o sea, Dios no actúa así. Hay que creer en su palabra, hay que confiar en su palabra. Y miren, que la fe de este hombre repercute en la familia de él. Creyeron toda su casa, él y toda su familia. Qué belleza, ¿no? O sea, ojalá que nuestra fe provocase que todos en nuestra familia creyesen. Qué belleza sería, ¿no? Esa es nuestra vocación. En este camino hacia la Cuaresma, pongámonos en camino. Confiemos en la palabra,
confiemos en que nos vamos a encontrar a un Padre bueno, que cuida de sus hijos, como este funcionario real, que piensa en su hijo, busca a Jesús, encuentra la sanación. Les invito a hacer oración. Sabes, Señor, que soy uno de los tuyos, que creo en ti y formas parte de mi vida, pero muchas veces vivo como si no existieras, porque no termino de fiarme en ti del todo. Quiero tener la fe del hombre que te buscó y te insistió para que curases a su hijo enfermo. Me invitas a levantarme, a no cestear en la mediocridad, a vivir una vida apasionante, a trabajar con la misma hermandad que tú y a confiar en ti mientras transcurre mi historia. Tú me impulsas a levantar todo lo que está en mí dormido, tú me enseñas que puedo llegar a mucho más, tú me haces creer en el ser humano, con todo lo que tiene de grandeza y fragilidad. La fe en ti, Señor, me aparta de fatalismos y desesperanzas, porque me haces confiar en las personas. Hay mucho dolor en nuestro mundo, a algunos les ha tocado una vida muy dura. Hoy te pido que susurres al oído de cada hermano, tu fe te ha salvado, vete en paz. Amén. Bueno, esta oración ya la hemos hecho recientemente, pero vale la pena, realmente es muy bonita. El Señor esté con ustedes. Les bendiga Dios por intercesión del Beato Enrique Suso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz lunes para todos.